La chica del sonido fue despedida por un micrófono defectuoso, pero el millonario vio la cinta decorativa pegada en él. Era la misma que su hija usaba en el cabello antes de desaparecer hace 17 años. El aire acondicionado del canal Azteca Dorado zumbaba como un motor viejo, mientras Camila Navarro ajustaba los cables del micrófono principal por tercera vez esa mañana. Sus manos, pequeñas pero hábiles, se movían con la precisión que había desarrollado durante sus 2 meses como técnica de sonido en la televisora más prestigiosa de México. «¿Ya está listo todo, Camila?», le gritó desde la cabina de control Jimena Robles, la productora ejecutiva cuya voz podía cortar el cristal cuando estaba nerviosa. Y hoy, definitivamente, estaba nerviosa. «Sí, licenciada, todo perfecto», respondió Camila, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. La entrevista exclusiva con el presidente iba a transmitirse en vivo para toda Latinoamérica. No podía haber errores. Mientras revisaba los niveles de audio una vez más, Camila tocó inconscientemente la cinta de cetim azul turquesa que llevaba amarrada en su muñeca izquierda. Era un gesto automático, como respirar. Esa cinta había estado con ella desde que tenía memoria, desde los primeros días en el orfanato Santa María, cuando despertaba llorando en las noches, aferrándose a ese pedacito de tela, como si fuera lo único que la conectaba con un mundo que ya no recordaba. «Mi niña», le había dicho hermana Estela aquella primera mañana en el orfanato. «Cuando te encontramos, no soltabas esa cinta ni dormida. Parecía que era lo único que te daba paz». Camila había intentado muchas veces recordar de dónde venía esa cinta. A veces, en sueños, veía flashes de imágenes, un hombre alto de traje oscuro, un parque con patos, el sonido de una voz gritando su nombre, pero siempre despertaba con lágrimas en los ojos y un vacío en el pecho que no sabía cómo llenar. 5 minutos para el aire, anunció alguien desde producción, en su oficina del piso 20. Don Octavio Rivas observaba los monitores con esa mirada penetrante que había construido su imperio mediático. A los 52 años, seguía siendo un hombre imponente. Pero quienes lo conocían desde antes sabían que algo se había roto en él hace 17 años. Algo que ni todo el dinero del mundo había podido reparar. «Señor Rivas», le dijo su asistente, «todo está listo para la transmisión». Octavio asintió sin apartar la vista de los monitores. Esta entrevista era crucial. Meses de negociaciones habían sido necesarios para conseguir esos 30 minutos exclusivos con el presidente. El futuro de varios contratos gubernamentales dependía del éxito de esta transmisión. «¡3 minutos!», gritó Jimena desde la cabina. Camila sintió que el corazón se le aceleraba. Durante sus 2 meses en el canal, había manejado programas de variedades, noticieros matutinos, hasta algunos especiales en vivo, pero nunca algo de esta magnitud. Respiró hondo y verificó una vez más que todos los cables estuvieran bien conectados. La cinta azul turquesa se agitó levemente con el movimiento de su mano. 1 minuto para el aire, en el estudio. El presidente ya estaba sentado frente al conductor principal, Eduardo Hernández, un veterano de la televisión mexicana que había entrevistado a todos los mandatarios de los últimos 20 años. Las luces se encendieron. Las cámaras tomaron posición. Al aire en 10, 9, 8. Camila contuvo la respiración. Todo estaba perfecto. Los niveles de audio marcaban verde en su consola. El micrófono principal funcionaba a la perfección. 3, 2, 1. Al aire. Muy buenas tardes, México y toda Latinoamérica. Soy Eduardo Hernández, y tenemos el honor de recibir en exclusiva mundial al presidente de los Estados Unidos mexicanos. Los primeros 10 minutos transcurrieron sin problemas. El presidente respondía con su habitual elocuencia. Eduardo hacía las preguntas precisas que habían sido acordadas previamente. En su consola, Camila monitoreaba cada sonido, cada respiración, cada pausa. Pero entonces sucedió, cuando Eduardo se inclinó hacia adelante para hacer la pregunta más importante de la entrevista, sobre los nuevos acuerdos comerciales con Estados Unidos. El micrófono principal comenzó a fallar. Primero fueron pequeñas interferencias, luego cortes intermitentes en el audio. «¡Camila!», gritó Jimena desde la cabina. «Hay problemas con el audio». El pánico se apoderó de ella, en vivo, para toda Latinoamérica, con el presidente de México, y el audio se estaba yendo. Sus manos comenzaron a temblar mientras intentaba localizar el problema.
Tenía que ser algo en la conexión principal. Se agachó debajo de la consola donde estaban todos los cables. Sus dedos, ahora sudorosos y temblorosos, revisaban cada conexión desesperadamente. La transmisión continuaba, pero el audio del presidente se cortaba cada pocos segundos. «Camila, arréglalo ya», le gritó Jimena, su voz cargada de furia y desesperación. Fue entonces cuando pasó. En su prisa por revisar el cable principal del micrófono, Camila jaló con demasiada fuerza. La cinta azul turquesa de su muñeca se enganchó en el velcro del conector del micrófono. Tiró más fuerte, tratando de liberarse, pero la cinta estaba firmemente atorada entre los cables. El audio se cortó completamente. En el estudio, Eduardo y el presidente siguieron hablando, sin saber que México entero había dejado de escucharlos. En la cabina de control, Jimena se volvió loca. En su oficina, don Octavio vio cómo millones de pesos se evaporaban en tiempo real. Camila jaló una vez más, desesperada. La cinta finalmente se liberó, pero ya era demasiado tarde. Se había roto. Los hilos azul turquesa quedaron enredados entre los cables del micrófono, invisibles para ella en su desesperación. Logró restablecer el audio, pero habían pasado casi 3 minutos de silencio absoluto. 3 minutos que se sintieron como una eternidad. 3 minutos que acabaron con su carrera. Cuando terminó la transmisión, el estudio quedó en un silencio sepulcral. Eduardo evitaba mirar a las cámaras. El presidente se retiró sin hacer comentarios, y Jimena Robles bajó al estudio con la furia de 1000 demonios. «Tú», le gritó a Camila frente a todo el equipo de producción, «eres una incompetente. ¿Cómo te atreves a sabotear nuestra transmisión?». Camila intentó explicar, pero las palabras no salían de su garganta. «No quiero excusas», continuó Jimena. «Acabas de hundir a esta empresa. Estás despedida. Recoge tus cosas y lárgate de aquí ahora mismo». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Camila. Algunas personas del equipo la miraban con lástima, otras con reproche, pero nadie dijo nada. En el mundo de la televisión, cuando algo salía mal, alguien tenía que pagar, y ese alguien era siempre el más débil. 20 minutos después, Camila salía del canal Azteca Dorado, cargando una pequeña caja de cartón con sus escasos pertenencias personales. En su muñeca, donde antes estaba su cinta azul turquesa, ahora solo quedaba una marca pálida en la piel, como la cicatriz de una herida invisible. Mientras tanto, en su oficina, don Octavio Rivas hervía de rabia. Exigió que le trajeran inmediatamente el micrófono que había causado la catástrofe. Desde que perdió a su hija Anabel, había desarrollado la obsesión de revisar personalmente cada detalle. Cuando algo salía mal, necesitaba entender, necesitaba controlar, necesitaba encontrar a los responsables. Cuando el técnico le trajo el micrófono desarmado, don Octavio lo tomó con sus propias manos, abrió el compartimento donde estaban todos los cables, dispuesto a encontrar la falla que había costado millones. Fue entonces cuando lo vio, entre los cables negros y rojos, brillando tenuemente bajo la luz de su lámpara de escritorio. Había unos hilos de cetim azul turquesa. Su corazón se detuvo. Sus manos comenzaron a temblar violentamente. Esa no era una cinta cualquiera. Ese azul turquesa específico, ese brillo particular del cetim, ese bordado dorado casi imperceptible en los bordes, era idéntica a la cinta que su pequeña Anabel llevaba en el cabello el día que desapareció para siempre. Don Octavio se dejó caer en su silla de cuero, la cinta entre sus dedos temblorosos, mientras 17 años de dolor reprimido amenazaban con estallar en su pecho. 17 años atrás, Parque de Chapultepec. «Papá, mira qué bonitos están los patitos», gritó la pequeña Anabel, corriendo hacia el lago con su vestido blanco favorito ondeando al viento. La cinta azul turquesa que don Octavio le había traído de París brillaba en su cabello castaño como una pequeña joya. «Espérame, princesa», le respondió Octavio, sonriendo mientras caminaba más despacio, cargando la mochila con los sándwiches que habían preparado juntos esa mañana. Era sábado, su día sagrado con Anabel. Nada de trabajo, nada de llamadas, solo él y su hija de 8 años explorando el mundo. Anabel se detuvo junto al lago, fascinada por una familia de patos que nadaba cerca de la orilla. Se agachó para verlos mejor, apoyando sus pequeñas manos en el borde de concreto. «Papá, ¿podemos traerles pan la próxima vez?»,
Claro que sí, mi amor. Les vamos a traer todo un banquete. Octavio se sentó en una banca cercana, observando a su hija con esa mezcla de amor y orgullo que solo los padres entienden. Anabel era su mundo entero desde que su esposa había muerto 3 años atrás. Era una niña brillante, curiosa, llena de vida. Le recordaba tanto a su madre. Un pelota roja rodó hasta los pies de Anabel. La niña levantó la vista y vio a un grupo de niños jugando fútbol a unos metros de distancia. «¡Órale! ¡Aviéntanos la pelota!», le gritó uno de los niños. Anabel tomó la pelota y la lanzó de vuelta, pero su pequeño brazo no tenía suficiente fuerza. La pelota rodó hacia la calle que bordeaba el parque. «¡Yo la agarro!», gritó Anabel, corriendo detrás de la pelota sin pensar. «Anabel, no. Espera». Octavio se levantó de un salto, pero ya era demasiado tarde. La niña corrió directo hacia la calle, persiguiendo la pelota roja. No vio el auto que se acercaba. El conductor, un joven de 23 años llamado Julián Ortega, que regresaba de una entrevista de trabajo, tampoco la vio hasta que fue demasiado tarde. El sonido del frenazo, el grito desesperado de Octavio, el llanto de la niña, todo se mezcló en una pesadilla que se grabaría para siempre en la memoria del hombre que ahora, 17 años después, sostenía entre sus manos temblorosas una cinta azul turquesa idéntica a la que su hija había perdido ese día. «Presente. Oficina de don Octavio». Don Octavio cerró los ojos, tratando de alejar esos recuerdos que lo visitaban cada noche desde hacía 17 años. Había gastado millones en investigadores privados. Había movido todos sus contactos. Había ofrecido recompensas astronómicas. Pero Anabel había desaparecido sin dejar rastro, como si la tierra se la hubiera tragado. La policía había encontrado solo su zapato derecho y algunas gotas de sangre en el pavimento. Nada más. El conductor se había dado a la fuga, y aunque habían revisado todos los hospitales de la ciudad, nunca encontraron a la niña. Octavio abrió el cajón secreto de su escritorio y sacó una pequeña caja de terciopelo negro. Adentro estaba la cinta gemela, la que había comprado en París, junto con la que Anabel llevaba ese día. Durante 17 años, había guardado esa cinta esperando el día en que pudiera ponérsela de nuevo a su hija. Comparó ambas cintas bajo la luz. Eran idénticas. El mismo cetim azul turquesa, el mismo bordado dorado casi imperceptible, la misma textura suave. No podía ser coincidencia. Tomó su teléfono y marcó el número de su jefe de seguridad. «Roberto, necesito que averigües todo sobre la técnica de sonido que causó el problema hoy. Se llama Camila Navarro. Quiero saber dónde vive, con quién vive, de dónde viene, todo. Y lo quiero para mañana por la mañana. Barrio Santa María, casa de doña Carmen Camila». Llegó a casa con los ojos hinchados de tanto llorar. La pequeña casa de 2 recámaras en el barrio Santa María no era gran cosa, pero había sido su hogar durante los últimos 3 años, desde que doña Carmen Ortega la había acogido cuando salió del orfanato. «Mija, ¿qué pasó?», preguntó doña Carmen al ver entrar a Camila con la caja de cartón en las manos. Carmen Ortega era una mujer de 70 años, pequeña pero fuerte, con el cabello completamente blanco recogido siempre en un moño perfecto. Había trabajado 40 años como enfermera en el Hospital General y tenía esa manera directa pero cariñosa de hablar que solo desarrollan quienes han visto mucho sufrimiento humano. «Me corrieron, doña Carmen», susurró Camila, dejando caer la caja en el pequeño sofá de la sala. «Arruiné la transmisión con el presidente. Todo fue mi culpa». Carmen observó a la joven que había llegado a su vida como una bendición inesperada. Cuando Camila salió del orfanato a los 21 años, Carmen la había encontrado trabajando como mesera en una fonda cerca del hospital. La muchacha le recordaba tanto a alguien, a algún dolor enterrado que prefería no recordar. «Ven acá, mi niña», le dijo Carmen, abriendo los brazos. Camila se dejó abrazar como cuando era pequeña en el orfanato, y hermana Estela la consolaba después de sus pesadillas, pero algo había cambiado. En su muñeca ya no estaba la cinta que la había acompañado toda la vida. «Doña Carmen, se me rompió la cinta», dijo Camila con voz quebrada. «La que siempre traigo puesta. Se atoró en los cables y se rompió». Carmen sintió que el corazón se le detenía por un segundo. Esa cinta, después de todos estos años, esa maldita cinta. «No te preocupes, mija, las cosas se pueden reemplazar», dijo Carmen, tratando de mantener la voz calmada.
Lo importante es que estés bien, pero Carmen sabía que esa cinta no se podía reemplazar. Sabía exactamente de dónde venía y por qué Camila la había tenido todos estos años. Y también sabía que si alguien la había encontrado, las consecuencias podían ser devastadoras. Esa noche, mientras Camila dormía, Carmen se sentó en su pequeña cocina con una taza de té de manzanilla que no se atrevía a tomar. Sus manos temblaban igual que la noche de hace 17 años, cuando su hijo Julián había llegado al hospital cargando a una niña inconsciente. «Mamá, ayúdame», le había suplicado Julián con lágrimas en los ojos. «Ayapanay. Fue un accidente. Ella salió corriendo a la calle y no pude frenar a tiempo. Si me denuncian, se acabó mi carrera, se acabó todo». Carmen había tomado la decisión más difícil de su vida esa noche. Falsificó los documentos, borró cualquier rastro del accidente y llevó a la niña al orfanato donde su hermana Estela trabajaba. La pequeña había sobrevivido, pero el golpe en la cabeza le había causado amnesia. Solo recordaba una palabra: Camila. Durante 17 años, Carmen había vivido con esa culpa. Había visto a su hijo prosperar, convertirse en un abogado exitoso, ganar millones, pero también había visto el sufrimiento silencioso de la niña que había crecido sin saber quién era realmente. Ahora, la cinta había aparecido, y Carmen sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que toda la verdad saliera a la luz. En su lujosa oficina, don Octavio no podía dormir. Caminaba de un lado a otro, sosteniendo la cinta encontrada en el micrófono. Cada fibra de su ser le decía que esta era la pista que había estado esperando durante 17 años. Mañana comenzaría la búsqueda más importante de su vida. Encontraría a esa técnica de sonido, y si había la más mínima posibilidad de que fuera su Anabel, movería cielo y tierra para traerla de vuelta, porque un padre nunca deja de esperar, y después de 17 años en el infierno, don Octavio Rivas estaba listo para cualquier cosa con tal de recuperar a su hija. La mañana llegó demasiado pronto para Camila. Había pasado la noche entera dando vueltas en la cama, tocándose inconscientemente la muñeca donde ya no estaba su cinta azul turquesa. Era como si le hubieran arrancado parte de su alma. «Mija, tienes que desayunar algo», le dijo doña Carmen, poniendo un plato de chilaquiles frente a ella. «No puedes quedarte sin comer por lo que pasó ayer». Camila movió la comida con el tenedor sin llevársela a la boca. Todo le sabía a cartón desde que había perdido el trabajo. Y no era solo por el dinero, aunque eso también la preocupaba. Era porque finalmente había encontrado algo que le gustaba hacer, algo en lo que era buena, y lo había echado a perder en cuestión de minutos. «¿Sabes qué, doña Carmen? Creo que voy a ir a caminar un rato. Necesito despejarme». Carmen la observó con preocupación. Desde que Camila había llegado a su casa 3 años atrás, había aprendido a leer sus estados de ánimo. Cuando la muchacha estaba así de callada, significaba que estaba luchando contra esos recuerdos fragmentados que la visitaban de vez en cuando. «Está bien, pero no te vayas muy lejos, y llévate el celular». Camila se puso una sudadera gris y salió de la casa. El barrio Santa María estaba despertando lentamente. Las señoras barriendo sus banquetas, los niños corriendo hacia la escuela, los perros callejeros buscando comida. Era un barrio humilde pero tranquilo, donde todo el mundo se conocía y se cuidaba mutuamente. Mientras tanto, en su oficina del Canal Azteca Dorado, don Octavio recibía el reporte que había pedido sobre Camila Navarro. «Señor Rivas», le dijo Roberto, su jefe de seguridad, «aquí está toda la información sobre la muchacha». Roberto era un hombre fornido de unos 45 años, exmilitar que había trabajado para don Octavio durante más de una década. Si alguien sabía guardar secretos y mover los hilos necesarios para conseguir información, era él. Camila Navarro, 25 años, vive en el barrio Santa María con una señora llamada Carmen Ortega. Trabajó 2 meses en el canal. Antes de eso, varios trabajos pequeños: mesera, recepcionista, dependienta. Estudió un curso técnico en audio gracias a una beca del gobierno. ¿Y su familia?, preguntó Octavio, tratando de mantener la voz tranquila. «Ahí está lo interesante, señor. Oficialmente, no tiene familia. Salió del orfanato Santa María hace 4 años. Llegó ahí cuando tenía 8 años. Registrada como menor abandonada sin identidad conocida, el corazón de don Octavio comenzó a latir más fuerte. 8 años. La misma edad que tenía Anabel cuando desapareció. ¿Santa María? ¿No es el mismo barrio donde...?
Sí, señor. El mismo barrio donde estaba el parque donde desapareció su hija. Don Octavio se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Las coincidencias eran demasiadas para ignorarlas. Roberto, prepara el auto. Vamos a hacer una visita. Mientras don Octavio se dirigía hacia el barrio Santa María, en su lujoso despacho del centro de la ciudad, el DR, Julián Ortega revisaba los noticieros matutinos en su computadora. La noticia del fallo técnico durante la entrevista presidencial había salido en todos los medios. Julián era ahora un hombre de 40 años, exitoso y respetado. Su bufete de abogados era uno de los más prestigiosos del país, y su relación cercana con don Octavio Rivas le había abierto todas las puertas. Pocos sabían que esa relación había comenzado 17 años atrás, cuando un joven Julián se había acercado al magnate destrozado ofreciéndole ayuda para encontrar a su hija desaparecida. Durante todos estos años, Julián había usado su posición privilegiada para desviar cualquier investigación que pudiera llevarlo de vuelta a él. Había recomendado investigadores privados incompetentes, había filtrado información falsa, había hecho todo lo necesario para que la verdad permaneciera enterrada. Pero ahora, viendo la foto de Camila Navarro en los noticieros, sintió un escalofrío recorriendo su espalda. La muchacha tenía algo familiar, algo que lo transportaba a esa noche horrible de hace 17 años. Tomó su teléfono y marcó el número de don Octavio. Octavio, amigo, vi las noticias sobre lo de ayer. ¿Cómo estás? Estoy bien, Julián. Solo fue un problema técnico. Ya sabes cómo son estas cosas. ¿Necesitas que me encargue de algo? ¿Algún problema legal con la televisora por la transmisión fallida? No hace falta. Ya está todo resuelto. Julián notó algo extraño en la voz de su amigo. Durante 17 años había aprendido a leer a don Octavio, y había algo diferente en su tono. ¿Estás seguro que todo está bien? Te noto raro. Todo perfecto, Julián. Hablamos después. La llamada se cortó, dejando a Julián con una sensación de inquietud que no podía explicar. En el barrio Santa María, doña Carmen estaba nerviosa. Había estado limpiando la misma mesa de la cocina durante media hora, un hábito que desarrollaba cuando estaba ansiosa. Algo le decía que el día de ayer no había sido solo un accidente casual. La cinta rota, la transmisión arruinada. Después de 17 años, parecía que el destino finalmente había decidido cobrar la deuda pendiente. El sonido del timbre la hizo saltar. Cuando abrió la puerta, se encontró frente a frente con don Octavio Rivas, el hombre más poderoso de los medios mexicanos, acompañado de otro hombre que claramente era su guardaespaldas. «Señora Carmen Ortega», preguntó don Octavio con voz firme pero educada. «Sí, ¿en qué puedo ayudarle? Soy Octavio Rivas. Necesito hablar con usted sobre Camila Navarro». Carmen sintió que las piernas le temblaban. Después de todos estos años, finalmente había llegado el momento que tanto había temido. «Camila no está», dijo nerviosamente. Salió a caminar. «Puedo esperar. Es muy importante que hable con ella». Carmen no tuvo más remedio que invitarlos a pasar. La pequeña sala se sintió aún más pequeña con la presencia imponente de don Octavio. «¿Puedo preguntarle qué quiere con Camila? Ella ya fue despedida ayer». «No vengo por eso», dijo Octavio, sacando lentamente la cinta azul turquesa de su bolsillo. «Vengo por esto». Carmen se quedó pálida al ver la cinta. Sus manos comenzaron a temblar y tuvo que sentarse para no caerse. ¿De dónde sacó eso?» «La encontré en el micrófono que se descompuso ayer. Es idéntica a una cinta que mi hija llevaba el día que desapareció hace 17 años». En ese momento, Camila regresó de su caminata, al abrir la puerta y ver a dos extraños en su sala, y a doña Carmen pálida como un fantasma. Supo inmediatamente que algo grave estaba pasando. «Doña Carmen, ¿está todo bien?» Don Octavio se volvió hacia ella, y cuando sus ojos se encontraron, ambos sintieron algo inexplicable. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Él vio en esos ojos café algo familiar, algo que había estado buscando durante 17 años. Ella sintió un extraño reconocimiento, como si hubiera visto ese rostro en sueños. «¿Tú eres Camila Navarro?», preguntó Octavio con voz temblorosa. «Sí. ¿Y usted es?» «Soy Octavio Rivas, y creo que tengo algo que te pertenece». Octavio le mostró la cinta azul turquesa. Camila se quedó sin respiración. Era exactamente igual a la suya, hasta el último detalle. «¿Cómo es posible?», susurró.
Mi cinta se rompió ayer en el canal, porque esta es la cinta gemela. La compré hace 18 años en París, junto con otra igual. Le di una a mi hija Anabel para su 7º cumpleaños. Camila se sintió mareada. Imágenes borrosas comenzaron a pasar por su mente. Un hombre alto que la cargaba, una tienda elegante, el olor de un perfume masculino que le resultaba familiar. No entiendo. Yo no recuerdo nada antes de los 8 años. Solo sé que llegué al orfanato con esa cinta. «Camila», dijo Octavio, acercándose lentamente. «¿Estarías dispuesta a hacerte una prueba de ADN?» La pregunta flotó en el aire como una bomba a punto de explotar. Carmen cerró los ojos, sabiendo que ya no había vuelta atrás. Camila miró alternadamente a don Octavio y a doña Carmen, sintiendo que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. «Sí», susurró finalmente. «Quiero saber quién soy realmente». 17 años atrás. Hospital General, turno de noche. Carmen Ortega estaba terminando su guardia nocturna en el área de emergencias, cuando escuchó los pasos desesperados corriendo por el pasillo. Era casi medianoche, y el hospital tenía esa quietud tensa que solo conocen quienes trabajan en emergencias. «Mamá, mamá, ayúdame por favor», gritó Julián, irrumpiendo por las puertas automáticas cargando a una niña inconsciente. Carmen se quedó helada al ver a su hijo con las ropas manchadas de sangre, cargando a una pequeña que no podía tener más de 8 años. El vestido blanco de la niña estaba desgarrado y sucio. Pero lo que más le llamó la atención fue la cinta azul turquesa que aún brillaba en su cabello ensangrentado. «Julián, ¿qué pasó? Dios mío, ¿qué hiciste? Fue un accidente, mamá. Te lo juro por Dios que fue un accidente», sollozó Julián, poniendo a la niña en una camilla. Ella salió corriendo detrás de una pelota. «No pude frenar a tiempo, pero está viva, mamá. Tiene pulso, está respirando». Carmen revisó rápidamente a la pequeña. Tenía una herida en la cabeza, pero no parecía mortal. Sus signos vitales eran estables, aunque estaba inconsciente. «Julián, tenemos que reportar esto. Es un accidente de tránsito con menor de edad. La policía tiene que...» «No», la interrumpió Julián, agarrándola del brazo. «Mamá, si reportamos esto, se acabó mi carrera. Acabo de conseguir trabajo en el bufete de Hernández & Asociados. Es mi oportunidad de salir adelante, de darte una vida mejor. Si me involucran en esto, aunque haya sido un accidente, nunca podré ejercer la abogacía». Carmen miró a su hijo de 23 años, ese muchacho brillante que había trabajado tanto para conseguir su título de abogado. Julián había sido todo lo que ella había tenido después de que su esposo los abandonara, cuando el niño tenía 5 años. Había trabajado dobles turnos en el hospital para pagar sus estudios. Había sacrificado todo por darle un futuro. Pero Julián, esta niña tiene familia. Alguien la está buscando. Entonces la encontrarán, dijo Julián desesperadamente. Pero no tiene por qué ser a través de mí. Tú puedes registrarla como menor abandonada, como has hecho antes con otros casos. Nadie tiene que saber que yo estuve involucrado. Carmen sabía que su hijo tenía razón en una cosa. Había manejado casos de menores abandonados antes, en un hospital público como ese. Desafortunadamente, era común que aparecieran niños sin identificación, pero esto era diferente. Esta niña claramente tenía familia, tenía recursos, su ropa era de buena calidad, su cuidado dental era perfecto. «No puedo, Julián. Es ilegal, es inmoral». «Mamá», dijo Julián tomándola de las manos, «si me denuncias, no solo se acaba mi carrera, puede que vaya a la cárcel. ¿Es eso lo que quieres para tu único hijo?» En ese momento, la niña comenzó a moverse. Abrió los ojos lentamente, miró alrededor confundida, y luego comenzó a llorar. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz débil. Quiero a mi papá». Carmen se acercó a la camilla y tomó la mano de la pequeña. «Estás en el hospital, pequeña. ¿Estás segura? ¿Cómo te llamas?». La niña se quedó pensando por un momento, tocándose la cabeza donde tenía la herida. No me acuerdo. Todo está borroso. Solo recuerdo que alguien me decía, Camila. ¿Ese es mi nombre? ¿Camila?». Carmen intercambió una mirada desesperada con su hijo. La niña tenía amnesia por el golpe. No recordaba su nombre real, no recordaba a su familia. «¿Recuerdas tu apellido? ¿Dónde vives?».
No recuerdo nada. Solo Camila. Y tengo miedo. Julián se acercó a su madre y le susurró al oído. ¿Lo ves, mamá? No recuerda nada. Tal vez es una señal. Tal vez así debe ser. Carmen pasó la siguiente hora luchando con la decisión más difícil de su vida. Por un lado, tenía que proteger a su hijo. Por el otro, tenía que hacer lo correcto por esta niña inocente. Pero cuando vio a Julián llorando en silencio en el pasillo, recordó todos los sacrificios que había hecho por él, todos los sueños que habían construido juntos. Tomó una decisión que la perseguiría durante 17 años, usando su acceso a los registros médicos y con la ayuda del Dr. Mendoza, un colega que le debía varios favores. Carmen falsificó los documentos, registró a la niña como menor abandonada sin identificación y eliminó cualquier rastro del accidente. Al día siguiente, llevó a la pequeña al orfanato Santa María, donde su hermana Estela era directora. Es una niña que encontraron abandonada. Le mintió a Estela. No recuerda nada, solo responde al nombre de Camila. Los doctores dicen que el trauma le causó amnesia. Estela, que había dedicado su vida a cuidar niños abandonados, recibió a Camila con los brazos abiertos, sin hacer más preguntas. Presente. Clínica privada del Dr. Sánchez. Don Octavio caminaba de un lado a otro en la sala de espera de la clínica más exclusiva de la Ciudad de México. Habían pasado 3 días desde que Camila había aceptado hacerse la prueba de ADN, y los resultados estarían listos en cualquier momento. Durante esos 3 días, Octavio no había podido dormir, comer o concentrarse en el trabajo. Cada fibra de su ser le decía que Camila era su Anabel, pero también tenía miedo de ilusionarse una vez más. Durante 17 años había seguido pistas falsas, había creído en esperanzas que se habían desvanecido como humo. Camila estaba sentada junto a él, igualmente nerviosa. En estos 3 días había experimentado una montaña rusa de emociones. Por un lado, la posibilidad de finalmente saber quién era realmente la emocionaba. Por el otro, tenía miedo de lo que pudiera descubrir. «Señor Rivas, señorita Navarro», dijo el Dr. Sánchez, entrando a la sala con un sobre en las manos. «Ya tenemos los resultados». Octavio sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Camila tomó su mano instintivamente, un gesto que le pareció increíblemente familiar. «Los resultados son positivos», anunció el doctor. «Hay un 99,9% de probabilidad de que sean padre e hija». El silencio que siguió fue ensordecedor. Octavio se quedó inmóvil, procesando las palabras que había esperado escuchar durante 17 años. Camila comenzó a temblar, sintiendo que todo su mundo se tambaleaba. «Anabel», susurró Octavio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mi pequeña Anabel. Yo no soy Anabel», dijo Camila confundida. «Soy Camila. Siempre he sido Camila. Camila era como te decía tu nana», explicó Octavio, acercándose lentamente. «Pero tu nombre real es Anabel, Anabel Rivas». Mientras tanto, en su oficina, el Dr. Julián Ortega recibía una llamada que había estado temiendo durante 17 años. «Doctor Ortega, habla Roberto, el jefe de seguridad del señor Rivas. Necesito que venga inmediatamente a la oficina. Don Octavio quiere verlo urgentemente». «¿Pasó algo?», preguntó Julián, tratando de mantener la voz calmada. «Digamos que hay noticias sobre un caso muy importante para él, un caso de hace 17 años». La línea se cortó, dejando a Julián con un sudor frío recorriendo su espalda. Se levantó de su escritorio y se dirigió al baño, donde se miró al espejo. El hombre exitoso y respetado que veía reflejado había construido su vida sobre una mentira, sobre el dolor de un padre y el sufrimiento de una niña inocente. Durante 17 años había vivido con la culpa, pero también con la comodidad de que su secreto estaba seguro. Había usado su posición como asesor legal de don Octavio para desviar investigaciones, para recomendar detectives incompetentes, para asegurarse de que la verdad nunca saliera a la luz. Pero ahora, viendo su rostro pálido en el espejo, supo que su mundo estaba a punto de colapsar. En la casa del barrio Santa María, doña Carmen también había recibido una llamada. Era de su hermana Estela. «Carmen, ¿viste las noticias? Están diciendo que don Octavio Rivas encontró a su hija después de 17 años, que la muchacha se llama Camila y que había estado viviendo».
Carmen, Carmen, ¿estás ahí? Carmen colgó el teléfono sin responder. Se sentó en su pequeña cocina, rodeada por 17 años de mentiras y secretos. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que todo saliera a la luz. Y cuando eso pasara, no solo se acabaría la vida de su hijo, también se acabaría la suya, porque algunas decisiones, por más que las tomes por amor, tienen consecuencias que duran toda una vida. La noticia del reencuentro entre don Octavio Rivas y su hija perdida se extendió por los medios mexicanos como pólvora. Los titulares gritaban desde todos los periódicos: Milagro en México. Magnate encuentra a su hija después de 17 años. La técnica de sonido que resultó ser una heredera. El destino y una cinta azul turquesa. En su oficina del Canal Azteca Dorado, don Octavio trataba de mantener la compostura mientras recibía llamadas de felicitación de todo el país, pero su mente estaba en otro lugar. Durante los últimos días había pasado horas con Camila, con Anabel, tratando de reconstruir 17 años perdidos. Papá, había comenzado a decirle ella tímidamente el día anterior. ¿Puedes contarme cómo era yo antes del accidente? La palabra papá había sonado como música celestial en los oídos de Octavio. Después de 17 años de silencio, finalmente volvía a escucharla. Eras la niña más curiosa del mundo, le había respondido con lágrimas en los ojos. Siempre hacías 1000 preguntas. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué los perros no hablan? ¿Por qué mamá se tuvo que ir al cielo? Y yo trataba de responder todas, aunque a veces no supiera las respuestas. Ahora, sentado en su escritorio, Octavio repasaba mentalmente cada detalle de los últimos días. Había algo que no encajaba, algo que lo inquietaba profundamente. ¿Cómo era posible que durante 17 años, con todos sus recursos, con todos los investigadores que había contratado, nunca hubiera encontrado ni una sola pista que lo llevara al orfanato Santa María? Tomó el expediente que Roberto había preparado sobre todas las investigaciones realizadas durante estos años. Mientras revisaba los nombres de los detectives privados que había contratado, un patrón comenzó a emerger. Todos habían sido recomendados por la misma persona. El DR, Julián Ortega. Oficina del DR, Julián Ortega. 8 años atrás. Octavio, te voy a recomendar al mejor investigador privado de México, había dicho Julián, sentado en su lujosa oficina. Se llama Ricardo Vázquez. Es discreto, eficiente y tiene contactos en toda la ciudad. Don Octavio, desesperado por cualquier pista sobre su hija, había aceptado inmediatamente la recomendación de su amigo más cercano. Lo que Octavio no sabía era que Ricardo Vázquez era un investigador mediocre que había sido sobornado por Julián para asegurar que cualquier investigación sobre Anabel Rivas terminara en callejones sin salida. 3 años después, Ricardo no está dando resultados, le había dicho Octavio a Julián con frustración. Llevamos 3 años y no hemos avanzado nada. No te preocupes, amigo. Conozco a otro investigador excelente. Se llama Fernando Ruiz. Es más joven, pero tiene métodos muy modernos. Otra recomendación de Julián. Otro investigador comprado. Otra pista falsa. Presente Octavio. Cerró el expediente sintiendo una náusea creciente en el estómago. Durante 17 años, Julián había estado a su lado, consolándolo, aconsejándolo, ayudándolo a buscar a su hija. Había sido su confidente más cercano, prácticamente un hermano. Pero ahora, viendo el patrón claramente, una sospecha terrible comenzaba a formarse en su mente. Tomó su teléfono y marcó el número de Roberto. Roberto, necesito que investigues discretamente a todos los detectives privados que hemos usado durante estos años. Quiero saber quién los recomendó, cuánto les pagamos y qué resultados exactos obtuvieron. ¿Alguna sospecha en particular, señor? Tal vez, solo hazlo sin que nadie se entere, y quiero los resultados para mañana. Mientras tanto, en el consultorio de la DRA, Patricia Morales, Camila estaba en su tercera sesión de terapia para recuperar sus memorias perdidas. Relájate, Camila, le decía la psicóloga con voz suave. Vamos a intentar el ejercicio de nuevo. Cierra los ojos y trata de recordar el día del accidente. Camila respiró profundamente. Durante las últimas sesiones, habían logrado recuperar algunos fragmentos. El parque, los patos, su papá sentado en una banca. Pero había algo más, algo que se resistía a salir a la superficie. Veo el parque,
susurró Camila con los ojos cerrados. Estoy corriendo detrás de una pelota roja. Y entonces veo un auto plateado. ¿Puedes ver quién está manejando? Es un hombre joven. Está asustado, muy asustado. Tiene el cabello negro y... Espera, lleva puesto un traje oscuro. Acaba de salir de algún lugar importante. Ladrá. Morales tomó notas cuidadosamente. Esta era la primera vez que Camila recordaba detalles específicos sobre el conductor. ¿Puedes ver su rostro? Está borroso, pero siento que lo he visto antes. Como si lo conociera de algún lugar. En ese mismo momento, en las oficinas de Televisa, Jimena Robles estaba revisando viejos archivos del personal del canal. Después de enterarse de que la incompetente técnica que había despedido era en realidad la hija del dueño de la competencia, había decidido hacer su propia investigación. Como productora ambiciosa, Jimena siempre había tenido la habilidad de olfatear historias jugosas, y esta historia tenía todos los ingredientes de un escándalo que podría impulsar su carrera. Mientras revisaba los registros de contratación de Camila, encontró algo interesante. La solicitud de empleo había sido procesada por el departamento legal del canal, y el abogado que había dado el visto bueno final era el Dr. Julián Ortega. Qué curioso, murmuró Jimena. El mejor amigo de don Octavio aprobó personalmente la contratación de la muchacha que resultó ser su hija. ¿Coincidencia? No lo creo. Jimena había trabajado en televisión el tiempo suficiente para saber que en este negocio las coincidencias casi nunca existían. Decidió investigar más profundamente la conexión entre Julián y Camila. Esa noche, en su lujosa residencia de Las Lomas, el Dr. Julián Ortega no podía conciliar el sueño. Las paredes de su vida perfecta se estaban desmoronando lentamente, y él podía sentir el peso de 17 años de mentiras aplastándolo. Se levantó de la cama y fue a su estudio, donde guardaba todos sus archivos personales. Abrió el cajón secreto de su escritorio y sacó una carpeta amarilla que no había tocado en años. Adentro estaban todos los documentos relacionados con esa noche maldita, el reporte médico falso que su madre había preparado, las fotografías del auto dañado que había mandado reparar en secreto, y una foto de periódico de don Octavio Rivas ofreciendo una recompensa millonaria por información sobre su hija. Julián recordó vívidamente el momento en que había decidido acercarse a don Octavio. Al principio, había sido por miedo. Quería estar cerca de la investigación para asegurarse de que nunca lo llevara de vuelta a él. Pero después, cuando vio las oportunidades que se abrían al ser el confidente del hombre más poderoso de los medios mexicanos, la motivación había cambiado. Su bufete había crecido exponencialmente gracias a los contactos de Octavio. Su fortuna se había multiplicado gracias a los consejos de inversión privilegiados que recibía. Su reputación se había construido sobre su cercanía con el magnate más respetado del país, todo construido sobre el dolor de un padre destrozado y la identidad robada de una niña inocente. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era su madre. «Julián, necesito hablar contigo. Es urgente». «Mamá, son las 11 de la noche. ¿No puede esperar?» «No, no puede esperar. Estoy viendo las noticias. Toda la ciudad está hablando de don Octavio y su hija. Hijo, creo que es hora de decir la verdad». Julián sintió que se le helaba la sangre. «Mamá, ya hablamos de esto hace años. Lo que pasó, pasó. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos hacer lo correcto ahora», respondió Carmen con voz temblorosa. «Esa muchacha tiene derecho a saber la verdad, y don Octavio tiene derecho a saber quién le robó 17 años de la vida de su hija. Si hablas, nos destruyes a los dos», amenazó Julián. «¿Eso es lo que quieres? ¿Destruir a tu único hijo?». Carmen se quedó en silencio por un momento. La misma pregunta que la había atormentado durante 17 años. «Ya no sé qué quiero, Julián. Solo sé que no puedo seguir viviendo con esta culpa». La llamada se cortó, dejando a Julián con la certeza de que su mundo cuidadosamente construido estaba a punto de colapsar, y en algún lugar de la Ciudad de México, Camila despertaba de un sueño donde finalmente había visto claramente el rostro del hombre que había cambiado su vida para siempre, un rostro que había visto recientemente, un rostro que conocía. Camila despertó empapada en sudor frío. El sueño había sido tan vívido que aún podía sentir el olor a gasolina y el sonido metálico del impacto,
Pero esta vez había sido diferente. Esta vez había visto el rostro del conductor con una claridad aterradora. Se sentó en la cama, temblando. Eran las 4 de la mañana, pero sabía que no podría volver a dormir. Se levantó y caminó hacia la ventana de su nueva habitación en la mansión de don Octavio. Después del reencuentro, él había insistido en que se mudara con él, al menos temporalmente. «No puedo obligarte a que me digas papá de inmediato», le había dicho con lágrimas en los ojos. «Pero por favor, déjame cuidarte como debí haberlo hecho durante estos 17 años», mirando hacia los jardines perfectamente cuidados de la propiedad. Camila trató de procesar lo que había visto en su sueño, el hombre del auto. Había algo familiar en él, no solo por el accidente, sino algo más reciente, como si lo hubiera visto en otro contexto. Tomó su celular y marcó el número de la DRA. Morales. «Doctora, sé que es muy temprano, pero acabo de tener otro sueño. Esta vez vi su rostro claramente. Camila, ¿estás bien? Te escuchas muy alterada. Necesito verla hoy. Es importante. Creo que estoy empezando a recordar todo». Mientras tanto, en su oficina, don Octavio había pasado toda la noche despierto, revisando los expedientes que Roberto le había entregado. Los resultados de la investigación sobre los detectives privados confirmaban sus peores sospechas. «Señor Rivas», le había reportado Roberto, «todos los investigadores que utilizamos durante estos 17 años tenían algo en común. Habían recibido pagos adicionales de una cuenta bancaria registrada a nombre de una empresa fantasma. Y pudiste rastrear esa empresa. Hasta cierto punto, la empresa está registrada en las Islas Caimán, pero los documentos de constitución fueron preparados por el bufete Ortega y Asociados». Octavio había sentido como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Julián, su amigo más cercano, el hombre que había llorado con él cuando Anabel desapareció, el hombre que había estado a su lado en cada momento de desesperación durante 17 años. Ahora, con las primeras luces del amanecer filtrándose por las ventanas, Octavio marcó el número de Julián. «Buenos días». «Amigo», contestó Julián con esa voz cálida que había perfeccionado durante años. «¿Cómo está nuestra querida Anabel?». La palabra «nuestra» sonó como una burla en los oídos de Octavio. «Necesito que vengas a la oficina hoy, Julián. Hay algunos asuntos legales que quiero revisar contigo». «Por supuesto». «¿Todo bien? ¿Te escuchas raro?» «Todo perfecto. Te veo a las 10, en el consultorio de la DRA. Morales». Camila estaba recostada en el sofá de terapia, pero esta vez estaba más tensa que nunca. «Doctora, el hombre del auto. Creo que lo conozco de algún lado. No solo del accidente. Es como si lo hubiera visto recientemente. Pero no logro ubicar dónde. Vamos a intentar algo diferente hoy», dijo la Gracia, Morales, sacando un álbum de fotografías. «Tu padre me dio permiso para mostrarte algunas fotos de eventos sociales del canal y de sus empresas. Tal vez alguna cara te resulte familiar». La psicóloga comenzó a mostrarle fotografías de galas, reuniones de trabajo, eventos sociales. Camila las revisaba cuidadosamente, buscando esa cara que había visto en sus sueños. De repente, se detuvo en una fotografía tomada en la última gala de aniversario del canal Azteca Dorado. «Él», susurró, señalando a un hombre elegante de cabello negro que estaba junto a don Octavio. «Es él, es el hombre del auto, la DRA». Morales revisó la parte posterior de la fotografía, donde estaban escritos los nombres de los asistentes. «¿Estás segura? Según esto, ese hombre es el Doer, Julián Ortega, el mejor amigo de tu padre». Camila sintió que el mundo se tambaleaba. Julián Ortega. Había escuchado ese nombre muchas veces durante la última semana. Su padre hablaba de él constantemente como su hermano adoptivo, su consejero más confiable. «Doctora, ¿está completamente segura de que ese es Julián Ortega?» «Sí, Camila. Incluso aparece en el pie de foto. Don Octavio Rivas acompañado por su asesor legal, Dr. Julián Ortega». Las manos de Camila comenzaron a temblar. Los fragmentos de memoria comenzaron a encajar como piezas de un rompecabezas macabro. El hombre que la había atropelado era el mismo hombre que había estado consolando a su padre durante 17 años. El mismo hombre que había ayudado en la búsqueda que nunca la encontró, en las oficinas de Televisa. Jimena Robles había pasado toda la noche investigando, como productora de investigación,
Tenía acceso a bases de datos y archivos que la mayoría de la gente no podía consultar, y lo que había encontrado la tenía al borde de un ataque de nervios de la emoción. Había rastreado la historia laboral de Julián Ortega y había encontrado algo extraordinario. El mismo día del accidente de Anabel Rivas, 17 años atrás, Julián había faltado a su trabajo en el bufete Hernández y Asociados. Su excusa había sido emergencia familiar. Pero lo más interesante era que 3 días después del accidente, Julián había llevado su auto a reparar en un taller mecánico de la ciudad. Jimena había conseguido una copia de la factura a través de un contacto en el gobierno. El auto había tenido daños en el parachoques delantero y el faro izquierdo. «Esto es oro puro», murmuró Jimena, imprimiendo todos los documentos. La historia del siglo. Pero Jimena era una mujer inteligente. Sabía que no podía publicar esta información sin pruebas más sólidas. Necesitaba corroborar los hechos, necesitaba testimonios y, sobre todo, necesitaba que la propia víctima confirmara su versión. Decidió contactar directamente a Camila. En su lujoso departamento, Julián estaba preparándose para la reunión con Octavio. Durante toda la noche había estado revisando mentalmente cada conversación, cada consejo, cada momento compartido durante los últimos 17 años, buscando alguna pista de que Octavio sospechara algo. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. «Dr. Ortega. Habla Jimena Robles, productora de Televisa. Necesito hacerle algunas preguntas sobre el caso de Anabel Rivas». Julián sintió que la sangre se le helaba. «No tengo comentarios que hacer a la prensa», respondió, tratando de mantener la voz calmada. «Doctor, tengo documentos muy interesantes, facturas de reparación de su auto del año 2007, registros de ausencias laborales. ¿Está seguro de que no quiere comentar?» La línea se cortó, pero Julián sabía que su mundo acababa de colapsar definitivamente. En la mansión de don Octavio, Camila había regresado después de su sesión de terapia con una certeza terrible. Necesitaba contarle a su padre lo que había recordado, pero no sabía cómo decirle que su mejor amigo era el responsable de 17 años de sufrimiento. Encontró a Octavio en su estudio, rodeado de documentos. «Papá, necesito decirte algo muy importante». Octavio levantó la vista y vio la expresión grave en el rostro de su hija. «¿Qué pasa, Anabel?» «Recordé quién me atropelló», dijo Camila con voz temblorosa. «Y creo que tú lo conoces muy bien». El silencio que siguió fue ensordecedor. Octavio sintió que todas las piezas del rompecabezas que había estado armando durante días finalmente encajaban en una imagen horrible y clara. «Es Julián, ¿verdad?», preguntó con voz quebrada. Camila asintió, incapaz de hablar. Don Octavio se dejó caer en su silla, sintiendo que 17 años de amistad, confianza y dolor compartido se desvanecían como humo. El hombre que había llorado en su hombro, que había consolado sus noches de insomnio, que había jurado ayudarlo a encontrar a su hija, era el mismo hombre que se la había quitado. «Ese hijo de perra», murmuró, con una furia que no había sentido jamás en su vida. «Ese maldito hijo de perra me robó 17 años de tu vida». En ese momento, el teléfono sonó. Era Roberto. «Señor Rivas, el Dr. Ortega acaba de llegar. Lo hago pasar». Octavio miró a su hija, respiró profundamente y tomó la decisión más difícil de su vida. «Sí, Roberto, hazlo pasar. Es hora de que él y yo tengamos una conversación muy importante». El Dr. Julián Ortega entró a la oficina de don Octavio con la misma sonrisa confiada que había perfeccionado durante 17 años. Llevaba su traje italiano impecable, su maletín de cuero genuino, y esa actitud de hombre exitoso que se había convertido en su segunda piel. «Buenos días, Octavio», dijo, extendiendo la mano como había hecho miles de veces. «Te ves cansado, amigo. Supongo que todo este asunto con Anabel te tiene sin dormir». Don Octavio no le estrechó la mano. Se quedó de pie detrás de su escritorio, mirando fijamente a ese hombre que había considerado un hermano durante casi 2 décadas. «Siéntate, Julián». Algo en el tono de Octavio hizo que Julián se pusiera alerta. En todos sus años de amistad, nunca había escuchado esa frialdad en su voz. «¿Todo bien? ¿Te noto extraño?» «Todo perfecto», respondió Octavio, sacando una carpeta de su escritorio. «Solo que tengo algunas preguntas que hacerte. Preguntas sobre nuestra amistad, sobre cómo nos conocimos, sobre todas las veces que me ayudaste a buscar a mi hija». Julián sintió que una gota de sudor frío le recorría la espalda, pero mantuvo la compostura.
Octavio, sabes que siempre he estado dispuesto a ayudarte en lo que necesites. Anabel es como una sobrina para mí. ¿En serio? Octavio abrió la carpeta y sacó varios documentos. Porque tengo aquí algunos reportes muy interesantes. Resulta que todos los investigadores privados que me recomendaste durante estos años recibieron pagos adicionales de una cuenta bancaria muy particular. La sonrisa se desvaneció lentamente del rostro de Julián. No entiendo de qué hablas. Una cuenta bancada rastreada hasta una empresa fantasma constituida por tu bufete, continuó Octavio, su voz volviéndose más dura con cada palabra. Una empresa que aparentemente se dedicaba a sabotear investigaciones sobre niñas desaparecidas. Julián se puso de pie bruscamente. Octavio, no sé qué te han dicho, pero esto es una locura. Soy tu amigo desde hace 17 años. He estado contigo en los peores momentos de tu vida. Exacto, gritó Octavio golpeando el escritorio. Has estado conmigo durante mis peores momentos, porque tú los causaste. En ese momento, la puerta del estudio se abrió y entró Camila. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero su mirada era firme y decidida. Julián la vio entrar, y sintió que el mundo se desplomaba a sus pies. Después de 17 años, estaba frente a frente con la niña que había atropellado. Pero ya no era una niña. Era una mujer de 25 años que lo miraba con una mezcla de dolor y determinación. «Hola, doctor Ortega», dijo Camila con voz temblorosa pero clara. «Creo que usted y yo tenemos que hablar». Julián retrocedió instintivamente, como si hubiera visto un fantasma. «Anabel, yo, no sé qué te han dicho, pero me dijeron la verdad», interrumpió Camila. «La verdad que usted le ha estado ocultando a mi padre durante 17 años». En la casa del barrio Santa María, doña Carmen estaba sentada en su pequeña cocina, mirando fijamente el teléfono. Había estado así durante horas, debatiendo internamente si hacer la llamada que cambiaría todo para siempre. Finalmente, tomó el auricular y marcó el número del canal Azteca Dorado. «Don Octavio Rivas, por favor», le dijo a la recepcionista. «Dígale que habla Carmen Ortega, que tengo información muy importante sobre su hija. Un momento, por favor». Carmen esperó, sintiendo que cada segundo era una eternidad. Después de 17 años de silencio, finalmente iban a hacer lo correcto. «Señora Ortega», contestó la voz de Roberto. «Don Octavio está en una reunión muy importante en este momento. ¿Puedo tomar un mensaje? Dígale que sé quién atropelló a su hija hace 17 años», dijo Carmen con voz quebrada. «Y dígale que estoy lista para confesar todo». Hubo una pausa del otro lado de la línea. «Señora, ¿puede repetir eso? Mi hijo Julián Ortega atropelló a Anabel Rivas hace 17 años, y yo lo ayudé a encubrir el crimen. Necesito hablar con don Octavio inmediatamente». En la oficina, Roberto irrumpió sin tocar la puerta. «Señor Rivas, perdone la interrupción, pero tiene una llamada urgente. Es de la madre del doctor Ortega». Julián se puso pálido como un fantasma. «Mamá», susurró. «¿Qué hizo mi mamá?» Don Octavio tomó el teléfono sin apartar la mirada de Julián. «Señora Ortega, habla Octavio Rivas». «Señor Rivas». La voz de Carmen temblaba tanto que apenas se entendía. «Necesito contarle la verdad sobre lo que pasó hace 17 años. Mi hijo atropelló a su hija. Fue un accidente, pero después lo encubrimos. Yo falsifiqué los documentos del hospital. Yo llevé a Anabel al orfanato con una identidad falsa». Octavio puso el teléfono en altavoz para que todos pudieran escuchar. «Durante 17 años he vivido con esta culpa», continuó Carmen, sollozando. «He visto su sufrimiento en los periódicos. He visto cómo mi hijo se aprovechaba de su dolor para construir su carrera. No puedo más. No puedo seguir mintiendo». Julián se dejó caer en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. «Mamá, ¿qué hiciste?», murmuró. «¿Qué carajo hiciste?». «Hice lo que debía haber hecho hace 17 años», respondió Carmen desde el teléfono. «Decir la verdad». Camila se acercó lentamente a Julián, el hombre que había destruido su infancia, que le había robado 17 años de vida con su padre. Estaba ahí frente a ella, completamente derrotado. «¿Por qué?», le preguntó con voz quebrada. «¿Por qué no dijiste la verdad desde el principio? Era solo una niña. Era un accidente». Julián levantó la vista, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Porque era joven y estúpido», susurró. «Porque tenía miedo de que se acabara mi carrera antes de empezar, porque pensé que nadie se enteraría jamás».
Y después, gritó don Octavio, cuando me viste destrozado, cuando me viste gastar millones buscando a mi hija, cuando me viste llorar en tu hombro, ¿en qué momento durante estos 17 años pensaste en decir la verdad? Julián se puso de pie, temblando. Al principio me acerqué a ti por miedo. Quería estar cerca de la investigación para asegurarme de que nunca me descubrieran. Pero después vi las oportunidades. Vi cómo mi carrera crecía gracias a tu influencia. Vi cómo mi bufete prosperaba gracias a tus recomendaciones. Te convertiste en un parásito, dijo Octavio con asco. Te alimentaste de mi dolor durante 17 años. Yo no planeé que pasara esto, gritó Julián desesperadamente. Fue un accidente. Ella corrió hacia la calle. Yo traté de frenar. Pero después de eso, cada día durante 17 años, elegiste mentir, le gritó Camila. Cada día elegiste dejarme sin mi padre y dejar a mi padre sin su hija. Julián se quebró completamente. Se dejó caer de rodillas en el suelo de la oficina, sollozando como un niño. Lo siento, repetía una y otra vez. Lo siento mucho. Si pudiera cambiar todo, lo haría. Si pudiera devolverte esos 17 años, lo haría. Pero no puedes, dijo don Octavio con una frialdad que helaba la sangre. No puedes devolverme las noches que pasé despierto preguntándome si mi hija estaba viva. No puedes devolverme los cumpleaños que no celebré, las navidades que pasé solo, los 17 años que perdí viendo crecer a mi única hija. Roberto entró nuevamente a la oficina. Señor Rivas, la policía está en camino. También hay varios reporteros afuera del edificio. Parece que la noticia se filtró. Don Octavio miró a Julián, que seguía en el suelo, completamente destrozado. Julián Ortega, dijo con voz solemne, durante 17 años fuiste mi hermano, mi confidente, mi amigo más querido, y durante 17 años me mentiste, me manipulaste y te aprovechaste del dolor más profundo de mi vida. Se acercó a él y se agachó para mirarlo a los ojos. Espero que los millones que ganaste con mi sufrimiento hayan valido la pena, porque a partir de ahora vas a pagar por cada día que me robaste con mi hija. El sonido de las sirenas de la policía se escuchaba cada vez más cerca. Julián sabía que su vida tal como la conocía había terminado, pero lo que más le dolía no era la ruina financiera que se avecinaba, ni siquiera la cárcel. Lo que más le dolía era ver el odio en los ojos de la niña que una vez había sido Anabel Rivas, y saber que se lo merecía completamente. La noticia de la confesión de Carmen Ortega y el arresto de Julián se extendió por México como un tsunami mediático. En cuestión de horas, todos los canales de televisión, periódicos y redes sociales del país hablaban del caso más impactante en décadas. El abogado exitoso que había construido su fortuna sobre el sufrimiento del hombre al que había traicionado durante 17 años, en su celda de la prisión preventiva, Julián Ortega se sentaba en el catre de concreto, mirando las paredes grises que serían su hogar durante los próximos años. Pero su mente no estaba en la celda. Estaba calculando, planificando, buscando una salida como había hecho toda su vida. No podía permitir que todo se desmoronara así. Tenía demasiado que perder. Su bufete, sus propiedades, su reputación y, sobre todo, tenía demasiado que ocultar. La confesión de su madre había sido solo la punta del iceberg. Si las autoridades profundizaban en su investigación, encontrarían cosas mucho peores. Necesito hacer una llamada, le dijo al guardia que pasaba por su celda. Mientras tanto, en la mansión de don Octavio, padre e hija se encontraban en una situación surreal. Después de 17 años de separación, finalmente estaban juntos, pero las circunstancias de su reencuentro los tenía a ambos caminando sobre cáscaras de huevo emocionales. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Octavio a Camila mientras desayunaban en silencio en el gran comedor de la casa. Extraño, respondió ella, moviendo sus huevos revueltos sin comerlos. Es como si hubiera vivido dos vidas completamente diferentes. La vida de Camila, la huérfana que luchó por sobrevivir, y la vida de Anabel, la niña que tenía un papá que la amaba. Octavio sintió una puñalada en el corazón. Cada palabra de su hija le recordaba todo lo que había perdido, todo lo que Julián les había robado. Anabel, perdón, ¿prefieres que te diga Camila? No lo sé, admitió ella. Durante 17 años fui Camila, es el único nombre que recuerdo. Pero Anabel era quien era contigo. ¿Quién era ella realmente?
Octavio se levantó de la mesa y regresó con un álbum de fotografías que no había abierto en años. Se sentó junto a su hija y comenzó a pasar las páginas lentamente. «Eras la niña más feliz del mundo», le dijo, señalando una foto donde una pequeña Anabel soplaba las velas de su 7º cumpleaños. «Siempre estabas riendo, siempre curiosa. Te encantaba dibujar. Y cada dibujo que hacías era para mí. Los tengo todos guardados en mi estudio». Camila tocó la fotografía con dedos temblorosos. Era como verse a sí misma, pero también como ver a una extraña, en la casa del barrio Santa María. Carmen Ortega había pasado la noche más difícil de su vida. Después de confesar la verdad por teléfono, había esperado a que llegara la policía para hacer su declaración oficial. Ahora, sentada en su pequeña cocina, se preparaba para lo inevitable. El timbre sonó. Era Roberto, el jefe de seguridad de don Octavio. «Señora Ortega, don Octavio quiere hablar con usted. ¿Va a mandarme a arrestar?» «No, señora. Solo quiere escuchar su versión completa de los hechos». Carmen asintió. Sabía que este momento llegaría eventualmente. 1 hora después, Carmen estaba sentada en la sala de la mansión de don Octavio, frente al hombre cuya vida había ayudado a destruir. Camila estaba sentada junto a su padre, sosteniéndole la mano. «Señora Ortega», comenzó don Octavio con voz controlada, «quiero que me cuente exactamente qué pasó esa noche hace 17 años». Carmen respiró profundamente y comenzó su confesión completa. Julián llegó al hospital cerca de medianoche. Estaba histérico, llorando, cargando a su hija. Me dijo que había sido un accidente, que ella había corrido hacia la calle persiguiendo una pelota. El auto tenía el parachoques dañado y el faro roto. Octavio apretó los puños, pero la dejó continuar. La niña estaba inconsciente pero estable. Tenía una herida en la cabeza y algunas contusiones, pero los signos vitales eran buenos. Cuando despertó, no recordaba nada, solo repetía el nombre Camila, y usted decidió encubrirlo. Carmen asintió con lágrimas en los ojos. Julián era todo lo que yo tenía. Su padre nos había abandonado cuando él tenía 5 años. Trabajé dobles turnos durante años para pagar sus estudios. No podía ver cómo se destruía su futuro por un accidente. ¿Un accidente?, intervino Camila. ¿Encubrir un atropello y fuga es solo un accidente? Tienes razón, admitió Carmen. Fue una decisión horrible, pero en ese momento solo pensé en proteger a mi hijo. Falsifiqué los documentos, la registré como menor abandonada y la llevé al orfanato donde mi hermana trabajaba. ¿Y durante todos estos años?, preguntó Octavio. ¿Nunca pensó en decir la verdad? Cada día, sollozó Carmen. Cada vez que veía en las noticias las recompensas que usted ofrecía. Cada vez que mi hijo me contaba cómo lo consolaba a usted. Cada vez que venía a casa con más dinero y más éxito construido sobre su mentira. Quise decir la verdad 1000 veces, pero él me amenazaba con que si hablaba, ambos iríamos a la cárcel. En las oficinas de Televisa, Jimena Robles estaba viviendo el momento más grande de su carrera. Su investigación había sido fundamental para exponer el caso, y ahora todos los medios del país querían entrevistarla. Pero Jimena era inteligente. Sabía que esto era solo el comienzo. Si Julián había sido capaz de engañar a don Octavio durante 17 años, ¿qué otros secretos estaría ocultando? Decidió profundizar más en la investigación. Contactó a varios exempleados del bufete de Julián. Revisó registros públicos. Habló con personas que habían trabajado con él durante años. Lo que encontró la dejó sin aliento. Durante los últimos 17 años, Julián no solo había saboteado las investigaciones sobre Anabel, también había usado su posición privilegiada para obtener información confidencial de don Octavio y venderla a competidores, contratos que se habían perdido misteriosamente, licitaciones que había ganado la competencia por márgenes muy pequeños, decisiones empresariales que de alguna manera siempre llegaban a oídos de los rivales de Octavio. Julián había estado traicionando a su mejor amigo de todas las formas posibles. En su celda, Julián finalmente había logrado hacer su llamada, pero no era a un abogado defensivo como todos esperaban. Era a alguien mucho más peligroso. «Marco, soy Julián. Necesito que hagas ese trabajo del que hablamos». Marco Villanueva era un exmilitar que había trabajado en operaciones de seguridad para varios clientes dudosos de Julián durante años. No era exactamente un sicario, pero no tenía escrúpulos cuando se trataba de resolver problemas para sus clientes.
¿De qué trabajo hablas, Julián? Creí que estabas en prisión. Lo estoy, pero tengo un problema que necesita solucionarse antes de que las cosas empeoren. ¿Qué tipo de problema? Hay 2 personas que saben demasiado. Mi madre y la muchacha. Si ellas testifican en mi contra con todos los detalles, no solo iré a prisión de por vida, van a descubrir todas las otras cosas que he hecho durante estos años. Marco se quedó en silencio por un momento. Julián, eso suena muy serio y muy peligroso. Te pagaré 5 millones de pesos. Tengo cuentas en el extranjero que nadie conoce. Solo necesito que parezca un accidente. Un robo que salió mal. Algo así. Julián, esto es diferente a los trabajos anteriores. Esto es supervivencia, interrumpió Julián. Si no lo haces tú, encontraré a alguien más. Pero esto tiene que pasar. Marco, es mi única salida. La llamada se cortó, dejando a Marco con una decisión que cambiaría el curso de varios destinos. Esa noche, en la mansión de don Octavio, padre e hija cenaron juntos por primera vez en 17 años. Era una cena silenciosa, cargada de emociones y memorias perdidas. Papá, dijo Camila finalmente, ¿crees que alguna vez podremos ser normales, como una familia real? Octavio la miró con ojos llenos de amor y dolor. No sé qué es normal después de todo esto, mi amor, pero sé que quiero pasar el resto de mi vida compensándote por todos los años que perdimos. Ninguno de los dos sabía que en ese momento alguien observaba la casa desde las sombras, esperando el momento perfecto para cumplir con el encargo más peligroso de su carrera. La tormenta que había estado acumulándose durante todo el día finalmente estalló sobre la Ciudad de México con una furia que parecía reflejar el drama humano que se desarrollaba en sus calles. Relámpagos iluminaban el cielo nocturno, mientras la lluvia azotaba las ventanas de la pequeña casa en el barrio Santa María, donde Carmen Ortega había decidido pasar lo que serían sus últimas horas de libertad. Carmen sabía que al día siguiente tendría que presentarse ante el Ministerio Público para ampliar su declaración. Sabía que probablemente también iría a prisión por su papel en el encubrimiento, pero después de 17 años cargando con esa culpa, finalmente se sentía en paz. Estaba empacando algunas pertenencias cuando escuchó que alguien forzaba la puerta trasera de su casa. Su primer pensamiento fue que podría ser un ladrón aprovechando la tormenta, pero cuando vio la silueta de Marco Villanueva entrando por la cocina, supo inmediatamente que estaba en peligro mortal. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere?, preguntó Carmen, retrocediendo hacia la sala. Marco era un hombre de unos 45 años, fornido, con la mirada fría de alguien que había visto demasiada violencia. Llevaba guantes negros y una pistola en la mano. Señora Ortega, lamento mucho esto, pero su hijo me envió a resolver un problema. Carmen sintió que las piernas le temblaban. Durante toda su vida había sido una mujer fuerte. Había enfrentado la pobreza, el abandono, años de trabajo duro, pero nunca había enfrentado algo así. Por favor, le suplicó. Yo ya confesé todo. Ya no soy una amenaza para Julián. El problema es que sí lo es, respondió Marco, avanzando lentamente hacia ella. Su testimonio detallado puede destruir completamente a su hijo, y él no puede permitir que eso pase. En ese momento, el teléfono de la casa sonó. Carmen lo miró desesperadamente, pero Marco negó con la cabeza. No conteste. Era Camila, llamando desde la mansión de don Octavio. No contesta, le dijo a su padre, quien estaba revisando algunos documentos en su estudio. Qué raro. Doña Carmen nunca sale de noche, especialmente con esta tormenta. Algo en el tono de preocupación de su hija hizo que Octavio levantara la vista. ¿Estás preocupada por algo específico? No sé, es solo un presentimiento. Después de todo lo que ha pasado, tengo miedo de que Julián trate de lastimar a las personas que lo pueden incriminar. Octavio sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Durante 17 años había subestimado la capacidad de maldad de Julián. No iba a cometer el mismo error otra vez. Roberto, gritó hacia el pasillo. Necesito que vayas inmediatamente a la casa de Carmen Ortega y lleva refuerzos. En la casa del barrio Santa María, Marco había decidido que ya había perdido demasiado tiempo. Tenía que cumplir con el trabajo y salir de ahí antes de que alguien se diera cuenta de que algo estaba mal. Señora Ortega, voy a hacerle una pregunta, y necesito que me responda con honestidad. Además de usted, ¿quién más conoce todos los detalles de lo que pasó hace 17 años? Carmen entendió inmediatamente hacia dónde iba la conversación. Si me mata,
Eso no va a detener el proceso legal contra Julián. Ya todo está en manos de las autoridades. Tal vez no, pero sin testigos clave, será mucho más difícil conseguir una condena. En ese momento, Carmen escuchó el sonido inconfundible de un auto acercándose a toda velocidad bajo la lluvia, pasos corriendo por el jardín, una voz gritando su nombre. «Doña Carmen, ¿está todo bien?». Era la voz de Camila. Marco maldijo en voz baja. No había planeado que la otra testigo apareciera precisamente en ese momento, pero tal vez era mejor así. Podía resolver ambos problemas de una vez. «No diga ni una palabra», le advirtió a Carmen, apuntándola con la pistola. Camila había insistido en acompañar a Roberto y a los guardias de seguridad a revisar la casa de Carmen. Su presentimiento se había vuelto cada vez más fuerte durante el camino, especialmente cuando vieron que todas las luces de la casa estaban encendidas. Pero Carmen no contestaba el teléfono. «¡Doña Carmen!», gritó Camila, tocando la puerta principal. «Soy Camila. Abra, por favor, desde adentro». Marco evaluó rápidamente sus opciones. Podía tratar de escapar por la puerta trasera, pero eso significaría dejar el trabajo a medias. Julián había sido muy claro. Si las testigos testificaban, él podría terminar en prisión de por vida. Tomó una decisión que cambiaría todo. «Ábrele», le susurró a Carmen. «Y actúa normal, o las mato a las dos». Carmen caminó hacia la puerta con las piernas temblorosas. Cuando la abrió, Camila inmediatamente notó que algo estaba terriblemente mal. Los ojos de Carmen estaban llenos de terror, y había un extraño nerviosismo en sus movimientos. «¿Está todo bien, doña Carmen? ¿La hemos estado llamando?» Todo está bien, mija. Solo estaba empacando algunas cosas». Camila miró por encima del hombro de Carmen hacia el interior de la casa. Fue entonces cuando vio la sombra moviéndose en la sala. En una fracción de segundo, todos sus instintos de supervivencia se activaron. Sin pensarlo dos veces, empujó a Carmen hacia un lado y gritó: «Roberto, hay alguien armado en la casa». Marco salió de las sombras con la pistola en alto. La situación se había salido completamente de control. «Nadie se mueva», gritó, «o las mato a las dos». Roberto y sus hombres se posicionaron rápidamente alrededor de la casa, pero no podían arriesgarse a disparar con Camila y Carmen en la línea de fuego. «Marco Villanueva», gritó Roberto desde afuera, «sabemos quién eres. Suelta el arma y sal con las manos arriba». Marco se quedó helado. ¿Cómo sabían su nombre? Lo que no sabía era que durante los últimos días, Roberto había estado investigando exhaustivamente a todos los asociados de Julián. Marco había aparecido en esa lista como alguien que había realizado trabajos especiales para el abogado en el pasado. «No voy a ir a prisión por este hijo de perra», gritó Marco, claramente desesperado. Fue entonces cuando Camila tomó la decisión más valiente de su vida. En lugar de quedarse paralizada por el miedo, decidió confrontar al hombre que había venido a matarla. «¿Julián te mandó a matarnos?», le preguntó directamente. Marco la miró sorprendido por su audacia. «Tu amigo Julián no puede arriesgarse a que ustedes testifiquen en su contra. Hay demasiado dinero en juego». «¿Dinero?», intervino Carmen. «¿Todo esto es por dinero? Señora, su hijo no solo encubrió un atropello. Durante 17 años ha estado vendiendo información confidencial de don Octavio a sus competidores. Ha ganado millones traicionando al hombre que más lo ayudó». Carmen se dejó caer en una silla, completamente devastada. No solo había criado a un hijo que había atropellado a una niña inocente, sino que había criado a un monstruo que había pasado 17 años alimentándose del dolor ajeno. En ese momento, la puerta principal se abrió violentamente. Don Octavio había llegado, empapado por la lluvia, con una expresión de furia que daba miedo. «Marco», gritó, «baja esa arma ahora mismo». La presencia imponente de don Octavio llenó completamente la pequeña sala. Marco, que había enfrentado situaciones peligrosas toda su vida, sintió por primera vez en años que estaba verdaderamente superado. «Don Octavio, yo solo estoy cumpliendo órdenes». «¿Órdenes de quién? ¿De ese cobarde que está pudriéndose en una celda? Él me prometió 5 millones de pesos si eliminaba a las testigos». Octavio se acercó lentamente a Marco, sin mostrar miedo a pesar de la pistola. «Marco, voy a hacerte una oferta mejor. Baja el arma, entrégate a las autoridades y testifica contra Julián. Te garantizo que no solo no irás a prisión,
sino que tendrás un trabajo bien pagado cuando todo esto termine. Marco vaciló. Durante toda su carrera había trabajado para gente poderosa, pero nunca había visto a alguien con la presencia y la autoridad natural de don Octavio. ¿Y qué me garantiza que cumplirá su palabra? La misma palabra que Julián rompió cuando decidió traicionarme durante 17 años, respondió Octavio. La diferencia es que yo sí la cumplo. Lentamente, Marco bajó la pistola. Se dio cuenta de que había estado trabajando para el lado equivocado de esta guerra. Cuando finalmente entregó el arma a Roberto, Carmen comenzó a llorar desconsoladamente. No eran lágrimas de alivio por haber sobrevivido. Eran lágrimas de dolor por darse cuenta de que su hijo se había convertido en algo que ella no podía reconocer. Señor Rivas, sollozó. Mi hijo no solo les robó 17 años, se convirtió en un monstruo, y yo ayudé a crearlo. Don Octavio se acercó a la anciana, y para sorpresa de todos, la abrazó. Señora Carmen, todos cometemos errores tratando de proteger a quienes amamos. La diferencia está en tener el valor de corregirlos. Camila observó la escena sintiendo una mezcla de emociones que no podía procesar completamente. Había estado a minutos de morir, pero también había presenciado un acto de perdón que no creía posible. Afuera, la tormenta finalmente comenzaba a calmarse, como si la naturaleza supiera que lo peor ya había pasado. 6 meses después, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México nunca había visto un caso que captara tanto la atención nacional como el de Julián Ortega. La sala estaba repleta de periodistas, cámaras de televisión y ciudadanos comunes que habían seguido cada detalle de esta historia que había conmovido a todo el país. Julián, vestido con el uniforme naranja de la prisión, se veía demacrado y envejecido. Los 6 meses en reclusión habían acabado con su arrogancia y su apariencia de hombre exitoso. Ahora, era solo un criminal convicto esperando su sentencia. El juez Martínez, un hombre de 60 años conocido por su rectitud, leyó el veredicto con voz solemne. Julián Ortega Mendoza, este tribunal lo declara culpable de atropello con fuga, falsificación de documentos, encubrimiento de menor, extorsión, fraude y conspiración para cometer asesinato. La sentencia es de 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 15 años. Carmen Ortega, sentada en la primera fila, cerró los ojos y suspiró profundamente. A sus 70 años, había decidido no huir de las consecuencias de sus actos. Su propia sentencia había sido de 3 años de prisión domiciliaria y 200 horas de servicio comunitario, una condena considerablemente reducida gracias a su cooperación con las autoridades y su avanzada edad, pero el peso real de su castigo no estaba en los años de prisión, estaba en saber que había criado a un monstruo y que sus decisiones habían causado 17 años de sufrimiento a una familia inocente. Don Octavio y Camila estaban sentados juntos en la segunda fila. Durante estos 6 meses, habían trabajado arduamente para reconstruir su relación padre-hija. No había sido fácil. Camila había pasado por momentos de ira, confusión y dolor profundo al procesar todo lo que había perdido. ¿Cómo te sientes?, le susurró Octavio a su hija mientras veían a Julián ser esposado y llevado fuera de la sala. Vacía, respondió Camila honestamente. Pensé que vería a este momento me daría satisfacción, pero solo me siento vacía. Octavio entendía exactamente lo que ella sentía. La justicia había sido servida, pero eso no podía devolverles los 17 años perdidos. No podía borrar el dolor, las noches de insomnio, los cumpleaños no celebrados, las conversaciones que nunca tuvieron. Después del juicio, padre e hija caminaron en silencio hacia el auto que los esperaba afuera del tribunal. Los periodistas los acosaron con preguntas, pero ninguno de los dos tenía ganas de hablar con la prensa. «Papá», dijo Camila cuando finalmente se subieron al auto, «quiero hacer algo bueno con todo esto, algo que le dé sentido a tanto sufrimiento». Octavio la miró con curiosidad. «¿Qué tienes en mente?» «Quiero crear una fundación para ayudar a familias que han perdido niños, para mejorar los sistemas de búsqueda, para apoyar a huérfanos como yo lo fui. Quiero que nuestra historia sirva para algo más que solo titulares de periódicos». Los ojos de Octavio se llenaron de lágrimas. En ese momento, supo que su hija no solo había heredado su inteligencia y determinación, sino también su corazón. «La Fundación Anabel», dijo. «¿Te parece un buen nombre?»
Camila sonrió por primera vez en semanas. La Fundación Anabel me parece perfecto. 3 meses después, la Fundación Anabel había crecido más rápido de lo que cualquiera hubiera imaginado. Instalada en un edificio moderno en el centro de la Ciudad de México, ya había ayudado a reunir a 12 familias con sus hijos desaparecidos y había implementado nuevos protocolos de búsqueda en coordinación con las autoridades. Camila trabajaba incansablemente, coordinando investigaciones, consolando familias y asegurándose de que ningún caso fuera ignorado o archivado prematuramente. Su propia experiencia le daba una credibilidad y una empatía que no se podía enseñar en ninguna universidad. Don Octavio había vendido el canal Azteca Dorado por una suma astronómica y había donado la mayor parte del dinero a la fundación, por primera vez en décadas. Su prioridad no era expandir su imperio mediático. Su prioridad era recuperar el tiempo perdido con su hija y usar su influencia para ayudar a otros. Una tarde, mientras revisaban casos pendientes en la oficina de la fundación, Carmen Ortega tocó a la puerta. Durante los últimos meses, había estado cumpliendo sus horas de servicio comunitario trabajando como voluntaria en la fundación. ¿Puedo pasar?, preguntó tímidamente. Camila levantó la vista de los documentos que estaba revisando. Durante estos meses, había desarrollado una relación compleja con Carmen. Por un lado, entendía que la anciana había actuado por amor a su hijo. Por el otro, no podía olvidar que las decisiones de Carmen habían sido fundamentales para mantenerla separada de su padre durante 17 años. «Claro, doña Carmen, siéntese». Carmen entró y se sentó frente al escritorio de Camila. Se veía frágil y envejecida, como si el peso de sus acciones finalmente la hubiera alcanzado. «Camila, hay algo que quiero darte». Carmen sacó de su bolsa una pequeña caja de cartón. «Cuando te llevé al orfanato hace 17 años, tu vestido estaba muy dañado y manchado de sangre, pero logré salvar esto». Abrió la caja, y adentro estaba un pequeño collar de oro con un dije en forma de corazón. Era algo que Camila no recordaba en absoluto. Tu papá te lo había regalado para tu 6º cumpleaños. Tenía la esperanza de que algún día te lo pudiera devolver. Camila tomó el collar con manos temblorosas. En el reverso del corazón había una inscripción: «Para mi princesa Anabel, con amor eterno, papá». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Era una conexión tangible con la niña que había sido, con el amor que había perdido y finalmente recuperado. «Gracias, doña Carmen», susurró. Carmen se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. «Camila, sé que nunca podrás perdonarme completamente, pero quiero que sepas que lo que más lamento no es haber ido a prisión. Lo que más lamento es haberte robado la oportunidad de crecer con el amor de tu padre». Camila se quedó en silencio por un momento. «Doña Carmen, usted cometió errores terribles, pero también confesó la verdad cuando pudo haberse quedado callada para siempre. Eso cuenta para algo». Cuando Carmen se fue, Camila se puso el collar. Era como si una parte de su identidad perdida finalmente hubiera regresado a casa. 2 años después, el salón principal del Hotel Presidente Intercontinental estaba decorado elegantemente para la 2ª gala anual de la Fundación Anabel. Los asistentes incluían empresarios, políticos, artistas y familias que habían sido ayudadas por la fundación. Don Octavio, vestido con su mejor smoking, observaba con orgullo mientras su hija daba un discurso frente a más de 500 invitados. «Hace 3 años», decía Camila desde el podium, «yo era una huérfana que no sabía quién era realmente. Hoy, soy una hija que ha encontrado no solo a su padre, sino también su propósito en la vida». La audiencia aplaudió calurosamente. La Fundación Anabel ha reunido a 47 familias con sus hijos desaparecidos en los últimos 2 años. Hemos mejorado los protocolos de búsqueda en 12 estados de la República y hemos demostrado que cuando una sociedad se une por una causa justa, los milagros pueden suceder. Al final de la noche, después de que se fueran todos los invitados, Don Octavio y Camila se quedaron solos en el salón vacío. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», le dijo Camila a su padre. «¿Qué? A veces creo que todo tenía que pasar exactamente como pasó. Si Julián hubiera confesado hace 17 años, tal vez tú y yo nunca hubiéramos desarrollado esta relación tan especial. Tal vez nunca hubiéramos creado la fundación. Tal vez nunca hubiéramos ayudado a todas esas familias». Octavio la abrazó fuertemente. «Tal vez tengas razón, pero eso no significa que no cambiaría todo para haber estado contigo durante tu infancia». «Lo sé, papá.
Pero mira lo que somos ahora. Mira lo que hemos construido juntos. Una semana después, ceremonia privada en el jardín de la mansión de don Octavio, rodeados solo por unos pocos amigos cercanos y empleados de la fundación, se llevó a cabo una ceremonia muy especial. Octavio se acercó a Camila, quien estaba vestida con un vestido blanco sencillo pero elegante. En sus manos llevaba la cinta azul turquesa original, la que había guardado durante 17 años esperando este momento. «Mi querida Anabel», dijo con voz emocionada, «esta cinta te pertenece. La compré en París para celebrar tu 7º cumpleaños, pero nunca pude dártela. Hoy, 18 años después, finalmente puedo completar ese regalo». Con manos temblorosas pero llenas de amor, Octavio ató delicadamente la cinta azul turquesa en el cabello de su hija, exactamente como había planeado hacerlo tantos años atrás. «Perdóname, mi bella. Perdóname por no haberte protegido mejor. Perdóname por todos los años que perdimos». Camila tomó las manos de su padre entre las suyas. «Papá, no hay nada que perdonar. Mi corazón siempre supo que alguien me amaba, incluso cuando no podía recordar quién. Ahora sé que eras tú». Se abrazaron bajo el cielo azul de la tarde, mientras la cinta azul turquesa brillaba en el cabello de Camila como un símbolo de amor que había sobrevivido 17 años de separación, dolor y traición. En ese momento, ambos entendieron que aunque no podían cambiar el pasado, habían construido un futuro lleno de propósito, amor y esperanza. La historia de la cinta azul turquesa había llegado a su fin, pero la historia de una familia reunida y una fundación que cambiaba vidas acababa de comenzar.